Vamos a ver la 11ª y última partida del match entre Anatoly Karpov y Boris Spassky. Este match se jugó en San Petersburgo en 1974 y esta es la última partida que va a terminar con una bonita victoria de Anatoly Karpov. Piezas blancas para Anatoly Karpov y piezas negras para Boris Spassky. Karpov abre el juego con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, alfil E7, alfil G5, H6, alfil H4, enroque por parte de Boris Spassky, E3, B6, alfil E2, alfil B7, alfil por F6, alfil por F6, C por D5, E por D5, enroque por parte de Anatoly Karpov, dama D6, torre C1, se amenaza caballo B5, que amenazaría a la dama y al peón de C7, A6 para parar esa amenaza, A3, caballo D7, B4, B5. Esto debilita la casilla C5. Caballo E1, la idea de Anatoly Karpov es aprovechar esta debilidad que se ha creado aquí. C6, caballo D3, caballo B6, A4, alfil D8 y caballo C5. Se amenaza al alfil que está en B7. Por eso he dicho antes que esa jugada, la última jugada, B5 debilitaba la casilla C5 y ahora las blancas pueden colocar ahí un caballo, que es una magnífica casilla para un caballo. Alfil C8, A5, se amenaza al caballo que está en B6, alfil C7, no se puede capturar ahora el caballo porque sigue dama por H2, mate. G3, ahora sí se puede capturar, caballo C4, E4, alfil H3, se amenaza a la torre que está en F1, torre E1, D por E4, caballo 3 por E4, se amenaza ahora a la dama. Y aquí viene lo que podemos llamar el primer error de la partida, o mejor dicho, la primera imprecisión. Una imprecisión, pues casi como un error. Aquí Boris Spassky va a jugar dama G6. Hubiera sido mejor jugar dama D5. Esto dice Stockfish. Lo mejor es jugar dama D5, dama B3, torre C8, dama F3. Fíjate que con torre E8 se está amenazando al caballo. Así que dama F3, caballo D6, fin, caballo por D6, alfil por D6, dama por D5, C por D5 y alfil F3. Se amenaza, bueno, alfil E6, se amenazaba la torre también al peón. Y aquí en esta posición las blancas tienen una pequeña ventaja. Pero en lugar de la jugada dama D5, la jugada dama G6, esto ya sí que es un error. Un error, una imprecisión. Dama G6, lo cual coloca a las blancas con ventaja. Karpov juega alfil H5, se está amenazando ahora a la dama que está en G6. La dama se tiene que ir a H7. Y aquí viene otra imprecisión por parte de Anatoly Karpov. Karpov podía haber consolidado su ventaja con la jugada torre C3. Karpov va a jugar dama F3. Fíjate, esto es lo mejor para las blancas en esta posición. Torre C3. Hubiera seguido, por ejemplo, alfil F5, caballo D2, caballo por D2, dama por D2, alfil D6, alfil F3, se amenaza al peón de C6, dama G6, alfil por C6, torre A7. Ya puedo seguir, pero aquí las blancas tienen ventaja. Fíjate que ahora se está amenazando alfil por G3. Bien, dama H7 acaba de jugar Boris Spassky tras alfil H5 de Karpov, dama H7 de Spassky,
dama F3 hubiera sido mejor torre C3. Y aquí viene otra imprecisión de Boris Spassky. Las blancas ahora mismo tienen una pequeña ventaja. Boris Spassky va a jugar F5 y esto es un error que le permite a las blancas colocarse por delante. Spassky debería haber jugado dama F5, que es lo más fuerte aquí. Fíjate, dama F5, dama por F5, alfil por F5, alfil F3, alfil D8, alfil E2, alfil E7, alfil por C4, B por C4, torre por C4, torre FD8, F3, alfil G6, caballo A4, torre A7, caballo C5, F5, caballo E6, torre D6 y ahora caballo BC6. Se amenaza caballo C8 y aquí en esta posición las blancas tienen una ventaja prácticamente ganadora. Fíjate que es una de las pocas posiciones en las que la pareja de caballos vale más que la pareja de alfiles. Las blancas tienen la pareja de caballos y un peón a cambio de la pareja de alfiles. Como he dicho antes, una de las pocas posiciones en la que los caballos son más fuertes que los alfiles. Vamos a la posición inicial. Dama F3, dama F5 hubiera sido lo mejor para las negras, pero F5, un error por parte de Spassky, caballo C3, y aquí viene otro error por parte de Spassky, un error ya serio, y ahora las blancas ya sí que tienen una ventaja considerable. Aquí Spassky va a jugar G6, se está amenazando dama por C6. Lo correcto hubiera sido jugar alfil D6, bueno, lo que más resistencia hubiera ofrecido. Esto hubiera sido lo mejor aquí, jugar alfil D6, amenazando al caballo de C5, torre E6, alfil G4 amenazando a la dama que está en F3, alfil por G4, F por G4, dama por G4, alfil por C5, D por C5, dama D3, caballo E2, H5. Bueno, esto ya puedo seguir, pero aquí las blancas tienen ventaja. Pero como he dicho antes, en lugar de la correcta alfil D6 que hubiera ofrecido más resistencia, Spassky juega G6. Se amenaza al alfil que está en H5 y Karpov juega dama por C6, G por H5. Fíjate que Karpov aparentemente ha sacrificado ese alfil, sin embargo Karpov va a conseguir un contrajuego enorme. Karpov ahora juega la correcta, caballo D5, una jugada muy fuerte. Fíjate que se amenaza, en primer lugar se amenaza torre E7, que amenazaría a la dama y al alfil de C7. Pero también se puede jugar la jugada caballo E7, jaque, aprovechando que el caballo está defendido por la torre y luego capturar el alfil. Y aquí en esta posición complicada, Spassky ya va perdiendo. Fíjate que tiene una pieza de más, tiene la pareja de alfiles a cambio de un caballo y un peón. Spassky aquí pierde los papeles y juega F4, lo cual es un error. Alfil D6 hubiera sido lo más fuerte, lo mejor, fíjate. Alfil D6, torre por C4, sacrificando ese caballo. F4, caballo E4. Fíjate que la posición es muy complicada. No se puede capturar la torre debido a caballo F6. Rey H8, torre C1, alfil por B4 amenazando a la torre, caballo por B4, F por G3, H por G3, dama G7, dama C7, proponiendo el cambio de damas, dama por C7 y torre por C7. Y aquí en esta posición las blancas tienen una posición totalmente ganadora. Se está amenazando torre C6, que amenazaría a los dos peones, al de H6 y al de A6. Caballo D5, vamos a la posición inicial, se amenaza ahora torre 7, Spassky juega F4, Karpov juega torre 7, se amenaza a la dama y al alfil. Y aquí viene otro error de Spassky, en una posición ya prácticamente perdida.
Aquí lo mejor es jugar F por G3. Spassky va a jugar dama F5. Esto es lo mejor, fíjate. F por G3, caballo F6, jaque, torre por F6, dama por A8, jaque, torre F8, dama por F8, jaque sacrificando la dama, rey por F8, torre por H7, alfil F4, amenazando la torre. Fíjate que no se puede capturar en A6 porque sigue alfil por H2, torre E1, alfil F5, torre A7, G por H2, jaque, rey H1, alfil D6, caballo E6, jaque, torre G8, se amenaza ahora caballo por P4. La posición es muy complicada, pero aquí, en esta posición, las blancas tienen todas las de ganar. Volvamos a la posición inicial, torre E7. Como he dicho antes, F por G3 es lo que más resistencia hubiera ofrecido. Se hubiera producido una posición muy complicada. Pero Spassky juega dama F5. Y ahora aquí viene otro error. Aquí Anatoly Karpov, bueno, es Anatoly Karpov el que comete el error. Anatoly Karpov tenía mate en 15 jugadas. Con la jugada dama por H6. Dama por H6 tenía mate en 15 jugadas. Fíjate que no se puede capturar en A6 porque sigue F por G3. Karpov va a jugar torre por C7 y esto es una imprecisión. Ojo, es un error, pero la posición blanca sigue siendo totalmente ganadora. Esto hubiera sido lo mejor. Dama por H6, perdón, vamos a la posición inicial, dama F5 y ahora, en lugar de torre por C7, haber jugado dama por H6. Torre F7, fíjate que aquí también es importante notar que no se puede capturar el caballo de D5 porque habría mate. El caballo de D5 es incomestible. Lo mejor es torre F7. ¿Saben? Ahora sí se puede capturar el caballo. Se puede capturar el caballo y el caballo no puede capturar al alfil que está en C7 porque sigue F por G3. Lo mejor es jugar caballo D7. Y ahora el caballo de D5 sigue siendo incomestible porque seguiría caballo F6. Se da jaque al rey y a la dama, que estaría aquí en D5, y este caballo en F6 no se puede capturar con la torre porque sigue dama G7, mate. Vuelvo a repetir, si dama por D5, caballo F6, jaque al rey y a la dama, y no se puede capturar en F6 por dama G7, mate. Lo mejor aquí es jugar torre por E7, caballo por E7, dando jaque al rey y a la dama, rey F7, caballo por F5 y alfil por F5, dama F6, rey E8. Puedo seguir, pero aquí las blancas están totalmente ganando la partida. Las negras no tienen que hacer nada. Prácticamente han perdido ya. Según Stockfish, en 15 movimientos habría mate. Las blancas darían mate en 15 movimientos. Pero tras dama F5, Karpov no ve el camino correcto. Dama por H6, hay que tener en cuenta que es muy agudo ver ese camino. Lo hemos visto antes. Bueno, Karpov siguió con torre por C7. La posición es totalmente ganadora. Se amenaza caballo E7 dando jaque al rey y a la dama. Torre a E8. Dama por H6. Torre F7. Torre por F7. Rey por F7. Ahora se amenaza al caballo que está en D5. No se puede capturar en F4 porque sigue dama G4. Pero claro, tampoco. Pero sí se puede capturar con la dama. Dama por F4. Vuelvo a repetir. Se está amenazando al caballo y si G por F4, entonces sigue dama G4. Este peón de F4 hay que capturarlo con la dama. Dama por F4, torre E2, dama C7, jaque, rey F8,
se amenaza dama por F2, caballo F4, amenazando la torre y parando la amenaza dama por F2. Y aquí, en esta posición, Boris Spassky se rindió. Fíjate que Anatoly Karpov lleva un caballo y tres peones frente a un alfil de ventaja que lleva Boris Spassky. Lo puedes ver aquí abajo, fíjate. Tres peones y un caballo contra un alfil. La posición es totalmente ganadora para las blancas. Así que aquí en esta partida undécima, Anatoly Karpov ganó. Ha sido una partida muy complicada, un poco complicada. Y Anatoly Karpov se convirtió en el retador de Bobby Fischer. Bobby Fischer, como todo el mundo sabe, rehusó enfrentarse a Anatoly Karpov. Según dicen, Anatoly Karpov y Bobby Fischer se vieron personalmente en Córdoba, en España, en la ciudad española de Córdoba, y posteriormente en Madrid. En Córdoba, Fischer y Karpov acordaron que sí que iban a jugar, y Fischer puso una serie de condiciones muy fuertes. Bobby Fischer decía que si el match acaba empatado a 9, él conservaría el título de campeón del mundo. Fischer decía también que el campeón del mundo debería de llamarse campeón del mundo de campeones. El caso es que puso una serie de condiciones muy fuertes. Y si Karpov no cumplía una de esas condiciones, Fischer no jugaba. Y Karpov dijo que sí, dijo que asumía todas esas condiciones de Bobby Fischer. Posteriormente se volvieron a cruzar en Madrid y bueno, en principio sí que iban a jugar. Bobby Fischer volvió a Estados Unidos. Bobby Fischer vivía en el Hotel Pasadena en California y allí llevaba un montón de partidas de Anatoly Karpov. Y en esas partidas que llevaba Bobby Fischer delante de Anatoly Karpov, Fischer se preparaba al match con Karpov analizando las partidas. Hay que tener en cuenta que por aquel entonces no existían los programas informáticos que hay hoy. Y allí Víctor Fischer dijo una frase refiriéndose a Víctor Kornoy, pero que realmente él se refería a Karpov. Fischer dijo que el único jugador al que él tenía miedo era a Víctor Kornoy, que no entendía sus jugadas ante el tablero y que no podía jugar contra él, pero nunca llegaría hasta él. Pero realmente Boy Fischer a quien se estaba refiriendo es a Karpov, a Anatoly Karpov. Realmente el currículum de Anatoly Karpov es muy impresionante. Gary Kasparov dice que Bobby Fischer tenía mejor visión combinativa que Anatoly Karpov, mientras que Anatoly Karpov era mejor jugador de finales y tenía mejor visión estratégica. Entre los jugadores que han jugado con ambos, prácticamente hay unanimidad, y todos dicen que Bobby Fischer hubiera derrotado a Anatoly Karpov. Y yo personalmente conocí a Ulf Andersson en un torneo en España, y se lo pregunté, primero dijo Fischer y después movió la cabeza, como diciendo la cosa no hubiera sido sencilla. Puede ser que Bobby Fischer hubiera ganado aquel match del año 1975 porque Anatoly Karpov está muy verde. Puede ser. Boris Spassky, el perdedor de este match, dice que él hubiera apostado por Bobby Fischer en el año 1975 y por Anatoly Karpov en el año 1978. Eso es lo que dice Boris Spassky. Y fíjate que Boris Spassky ha jugado con ambos, con Fischer y con Karpov. No se sabe lo que hubiera ocurrido en aquel match. Hay que tener en cuenta que Bobby Fischer, que probablemente, según muchos, sea el jugador con más talento de la historia, estuvo 3 años sin tocar un tablero. Y 3 años es mucho tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay algunas opiniones que he visto en las que dicen que si, digamos que el hecho de que Bobby Fischer dejara de jugar al ajedrez creó un efecto de especulación a su favor. Es decir, digamos que las teorías favorecen a Bobby Fischer, ponen a Fischer en un pedestal. Y muchos se preguntan, ¿qué hubiera pasado si Ruslan Ponomarev, que con 18 años fue campeón del mundo, no hubiera jugado nunca más tras ser campeón del mundo? Pues seguramente las especulaciones lo hubieran situado por encima de lo que él hubiera podido hacer. Fíjate que Ruslan Polomario fue campeón del mundo con 18 años y no ha sido un gran jugador.
Vasily Ivanchuk ha sido mejor jugador que Ponomarev, en mi opinión. Pero así, bueno, es lo que dicen algunas teorías. Y de hecho, Anatoly Karpov llegó a decir que el mayor error de su vida fue jugar la primera partida con Kasparov. En ese sentido, porque eso, porque las especulaciones tienden a situar a Fischer por encima de lo que él hubiera podido hacer. Bueno, sea como fuere, Bobby Fischer es un gran jugador, es un gran talento. Para muchos está considerado como el mejor de la historia. Y bueno, espero que te haya gustado la partida. Es una pena que Fischer y Anatoly Karpov no se hubieran enfrentado. Gary Kasparov dice que hubiera sido uno de los encuentros más bonitos que se pudieran haber visto, por no decir el mejor. Pero bueno, no pudo ser. Bueno, espero que te haya gustado la partida. Con esta partida terminamos ya de cubrir el match entre Anatoly Karpov y Boris Spassky. Y nada, seguiré subiendo partidas y recuerda que nos vemos en la siguiente partida.